Muy buenas tardes, ya les estoy dando la bienvenida a otra entrega de Sobrevivir en Miami, un programa que pretende hacerles llegar lo difícil del arte de vivir y algunas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista. Este es un programa que está patrocinado por Jolie Plastic Surgery. Hoy tenemos un invitado especial porque es un monstruo de la música cubana, más que un músico es un artesano de la melodía y de las letras. Pavel Urquiza, te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Gracias, hermano, por invitarme. Yo siempre empiezo este tipo de entrevistas igual, con la misma pregunta. ¿Cómo y cuándo saliste de Cuba? Salí de Cuba en el año 1992. La primera, bueno, ya definitivamente no. Con un grupo de teatro estudio, del que formaba parte, era asesor musical. Se montó un espectáculo por el quinto centenario, ¿no? El descubrimiento de América, entre comillas, el encuentro de las dos culturas. Y bueno, se montó en Cuba, se hizo una versión de Concierto Barroco, la obra de Carpentier. Sí. Y era un espectáculo que tenía mucha música y formé parte de eso. Y salí a España en el año 92 al Festival de Teatro de Cádiz con ese proyecto. Gema Corredera, que era mi partner en ese momento musical, estábamos en el dúo comenzando casi, apenas no habíamos grabado ni siquiera el primer disco, pues la metí en el proyecto y nos quedamos ahí en España como 3 meses haciendo conciertos por todos los bares de Cádiz, de muchos lugares, Segovia, Alicante, en fin. Y en un momento determinado, estando allí con el proyecto de Concierto Barroco, se apareció allá en Cádiz un familiar de nosotros, de la familia, porque ese grupo de teatro lo dirigía mi abuela, Raquel Revuelta. También venía mi hermano, Igor Urquiza, que estaba ahí también formando parte de la banda musical. Y ese familiar, que era un primo cercano, nos vino a buscar desde Santander, porque el padre de Raquel era de Santander, era santanderino, del pueblo de Vargas. Y nos dijo, ustedes tienen una familia allá arriba, tienen que venir a visitarla, porque, en fin, ¿no? Pues fuimos para allá y conocimos 200 personas que eran familiares de nosotros, en una cena que se hizo gigantesca en un sitio ahí. Fue impresionante, ¿no? Y ese primo se conectó, Javier Cianca se llama él, se conectó con Gemi Pavel, le encantó el trabajo de nosotros y nosotros regresamos a Cuba después de estar 3 meses por acá y él nos hizo una invitación a ir a Santander a grabar un disco que nunca salió, un disco de Gemi Pavel que nunca salió, que estuvimos en Cuba trabajándolo con José Ramón Mestre, con Archie y con Fernando Fabier, un disco muy electrónico, así con todo programado, muy pocas cosas tocadas. Y con ese disco fuimos a Santander y después de un mes allá, la matriarca de la familia, que era una persona increíble, una mujer de tierra, de monte, de montaña, nos dijo, bueno chicos, ha llegado la hora que ustedes tienen que ir a buscar la vida. Y como, wow, yo se lo agradezco infinitamente, ¿no? Porque eso hizo que nosotros saliéramos. Y hasta hoy, ¿no? La historia empezó ahí. Tú eres no solo un músico, sino tú eres un artista de la letra, de la musicalidad, de la poesía. Yo creo que las letras más cuidadas de la cancionística cubana son las de Pavel Urquiza. Gracias, hermano. ¿Cómo sobrevives a estos tiempos de reggaetón? Tú sabes que yo, sinceramente te digo, yo no estoy en contra del reggaetón. Yo creo que el reggaetón tiene un mérito y es que parte de nuestra cultura, yo le digo iberoamericana, es una clave que viene del Medio Oriente, que viene de la música caribeña, de África, de la música sobre todo caribeña, ¿no? Ahí están todas las claves de la música latina, la macuta, la
bomba de Puerto Rico, la cumbia, la clave brasilera, Venezuela, todo está ahí. Entonces, es una cosa creada realmente en el mundo latino, que incluso hasta el mundo de los Estados Unidos, de los afroamericanos, no se les había ocurrido ese ritmo, porque es un ritmo totalmente ternario, conectado con el Mediterráneo y con África y con el Caribe. Y bueno, obviamente Brasil y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que pienso que el reggaetón lo que tiene es que viene de un sitio, viene de un ambiente social bien complicado en todos los sentidos, y entonces las letras son realmente, muchas de las letras del reggaetón son bodrios, pero a nivel rítmico y a nivel de, sí, como concepto, el reggaetón no me gusta para nada, obviamente, no me interesa como concepto, pero como fenómeno creo que es digno de estudiar. Estoy hablando, por ejemplo, Calle 13, que en sus comienzos que hacía reggaetón. Estoy hablando de Tego Calderón, que es un tipo que viene de esos estratos, pero es un tipo que con una mentalidad, con una inteligencia natural, con una sabiduría, que habla de esos ambientes desde una filosofía de vida donde donde te cuestiona muchas cosas, ¿no? Tego Calderón, por ejemplo. De las primeras manifestaciones del reggaetón creo que estaba el general. Aquel, ¿te acuerdas? Hombre, y obviamente de ahí viene toda la influencia que después en Cuba también se creó este tipo de ritmo que se llama timbatón, ¿no? La timba con reggaetón, que musicalmente a nivel rítmico me parece muy potente, ¿no? Para mí el problema es el concepto. Para mí la música es como pintar un cuadro, ¿no? Entonces los colores que tú utilizas en la música, en el cuadro que pintas, ahí es donde está, me gusta o no me gusta, ¿entiendes? Entonces, me encanta el ritmo, la parte rítmica del reggaetón. El Fruity Loop, que es el sonido original del reggaetón, hecho con una maquinita, se ha convertido ya como en un icono de sonido. No me gusta tanto, forma parte del concepto, ¿no? Pero me gusta el sentido rítmico, porque aparte de todas esas claves que te digo, ¿no? Y entonces es una clave realmente, absolutamente iberoamericana, ¿no? Una clave de nuestra cultura que yo la he utilizado en mis composiciones. Pero no me imagino un reggaetón escrito por ti. No, yo nunca escribiría un reggaetón tal como... No me sale, hay que tener una actitud, hay que tener una vivencia. Pero yo te digo una cosa, para mí, llegado a este punto, existe la música que me gusta y la que no me gusta. No me siento en posición de decir esto es malo y esto es bueno. Yeah. Juzgar algo, pues, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Por esto. ¿Por qué me gusta? Por esto y por esto. Dando argumentos, ¿no? Siempre yo creo que el argumento es importante, no es porque... Entonces, yo creo que si el reggaetón ha invadido el mercado, además de que generando mucho dinero, han puesto mucho dinero en las radios, es porque estamos viviendo un momento en que la gente en general está un poco cansada de intelectualizar con la música, de escuchar cosas que los aburran, ¿no? Es un tiempo complicado donde los artistas que de alguna manera hacemos cosas más conceptuales, quizás tenemos que rompernos la cabeza, juntarnos muchas personas de diferentes disciplinas y hacer cosas que puedan ser atractivas para el público, que le respondan a lo que están viviendo en el aquí y el ahora. Sobre todo en esta ciudad de Miami, donde la vida es tan compleja, ¿no? Es una ciudad diferente a todas las ciudades del mundo. Una ciudad que se mueve... El 80% de tu tiempo estás en un carro, en un coche, estás en una expressway, en un atasco metido 3 horas, 2 horas para llegar de un lugar a otro. Vas a trabajar a las 7 de la mañana y entonces después por la tarde tienes que volver. Lo menos que tú quieres ir por la noche posiblemente sea a ir a escuchar algo que te haga pensar o te haga... Entonces hay que romperse la cabeza a ver cómo tocar en el alma a esas personas. Porque yo creo en la sensibilidad humana. Bueno, eres el autor intelectual no del asalto mojado. El autor intelectual del proyecto que luego se convirtió en Habana Abierta. Y eres el único de ese grupo que me falta por preguntarle, bueno, de los que están aquí al menos, que me falta por preguntarle qué pasó con Habana Abierta. ¿Pero qué pasó antes o después? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que es un proyecto que indiscutiblemente marcó un antes y un después dentro de la música cubana, sobre todo
de la gente de nuestra generación, se diluyó, no desapareció, pero se diluyó dentro de su mismo éxito. Los egos, hermano, los egos son demasiado fuertes. Eso es todo. Esa es la respuesta. El ego acaba con las cosas. Entonces hay que tener una visión mucho más larga y mucho más universal de las cosas para poder... Creo que también venimos de una cultura, de una experiencia de vida, que es Cuba, donde el concepto de business no existe para esta generación de nosotros. Para esa del hombre nuevo defectuoso, ¿no? Como ese documental, ¿te acuerdas? Donde estamos juntos. No existe ese concepto del business. Y yo creo que eso ha sido una... Si hubiera habido una mentalidad realmente de business en esa historia, yo creo que otro gallo hubiera cantado. ¿Me entiendes? Aparte se hizo en España, que es un país también diferente en cuanto a todo ese concepto de... España es... Mientras más he conocido España, más sé de dónde venimos, ¿no? Claro. Entonces, la hispanidad es algo que nos ha condicionado también. Y el español es sanguíneo, el español es auténtico. Yo defiendo esa cultura porque creo que el español trabaja para vivir, no vive para trabajar. El español es también como el Lazarillo de Tormes. Pillo, trata de coger por aquí, ¿se entiende? Tiene toda esa cosa que viene del mundo judeocristiano, musulmán de los siglos anteriores, que es una manera de vivir el aquí y el ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso también condicionó a que Habana Abierta no llegara más lejos también, porque todo eso fue es decir, se movió más por una onda pasional que por una historia de negocio, ¿entiendes? La gente que lo escuchó, yo recuerdo que nosotros, Gema y yo, estábamos con Nube Negra, que era una Manuel Domínguez, un tipo bien visionario, ¿no? En el mundo de la música alternativa, sobre todo. Y lo convencimos de hacer Habana Oculta. Él nos dio $7,000, con eso fuimos a La Habana en el año 2005. Y ahí, bueno, hicimos Habana Oculta. Cuando llegamos a España, yo le presenté el disco Habana Oculta a Armando Gómez Pastor, que ese es otro de los también visionarios. Ese puso un corazón muy grande ahí en su historia y fue uno de los que más perdió a nivel económico, ¿no? Porque él se enamoró del proyecto, se enamoró de la idea, pero claro, fue por pasión, no porque pensaba que había una visión. Él obviamente pensaba que era algo novedoso que podía romper con el mercado en España, porque a él le encantó y no había nada así. Todo el mundo lo que conocía era Silvio y Pablo, hasta que llegamos nosotros, Gema y Pavel. No había músicos cubanos en España. Nosotros grabábamos con músicos españoles y algunos músicos uruguayos. Me acuerdo el Pato, un uruguayo, y Irving Méndez, que es un venezolano, que es un monstruo, un hermano de toda la vida. Pero todavía no existía esa cosa que hay ahora con la música cubana y la música española, que se han mezclado tanto, que ha estado después por allá Alain Pérez, Melón y todo eso, que se ha armado como una revolución. En ese momento no. Entonces Armando Gómez Pastor era muy amigo de Manolo Aguilar, que era AR de BMG Ariola en ese momento. Y yo recuerdo que tuvimos una reunión en casa de BMG Ariola, en casa de Manolo Aguilar. Gema y yo teníamos un viaje a París y antes de irnos, pues nosotros todavía estábamos ilegales en España. Gema y yo estábamos todavía ilegales. Nos íbamos por carretera en un carro y antes de salir, fui a casa de Manolo Aguilar y le canté la canción de Andy. Tú me amas con ese sabor, locura, siento que se me... El tipo se quedó loco con la canción. De hecho, después la grabó Ana Belén con Que Te Ama. Sí. Realmente esa fue la canción que vendió a Habana Abierta. Manolo Aguilar me dijo, cuando regrese de Francia, te voy a poner un estudio para que me la grabes, así a guitarra. Grabé la canción y eso más algunas maquetas que no habíamos hecho ninguna maqueta, sino simplemente algunas canciones, incluso de Vanito Alejandro, de Boris, todavía Kerby. Kerby estaba allá en Habana Oculta. Ya. Obviamente se le presentó el disco Habana Oculta, pero la canción que les mató a esa gente fue Tú me amas, que después se convirtió en un exitazo. Y bueno, eso es todo lo demás historia ya.
Imagínate tú, fueron para España, empezó el conflicto con Nube Negra, el primer disco de Habana Abierta es un disco básicamente de Gema y Pavel y Habana Abierta, porque ellos fueron para allá y se regresaron a Cuba y Gema y yo nos quedamos grabando con todas las cosas, mezclando, poniendo las guitarras. Si tú escuchas ese disco es muy Gema y Pavel y Habana Abierta, el primero de todos los discos, ¿no? No el de Habana Oculta, sino el primero que se llamaba Habana Abierta. Y además todo sucedió perfecto porque como Manuel Domínguez no quiso dar el permiso del nombre de Habana Oculta, pues era perfecto. Pues vamos a ponerle Habana Abierta, que no sé, creo que fue el mismo Manolo Aguilar el que se le ocurrió, vamos a poner Habana Abierta. Perfecto, Habana Oculta en Cuba, Habana Abierta fuera de Cuba. Era redondo. Entonces, lo que pasa es que Manuel Domínguez, como nosotros todavía estábamos firmados con él, no dio permiso para que nosotros apareciéramos. Entonces, hay muchas cosas de ejecución, guitarras, instrumentos y cosas, voces, que Gema y yo no aparecemos en los créditos. Aparecemos como productores, porque eso sí podíamos hacerlo. ¿Qué pasó? Que bueno, se hizo una maqueta antes de ese disco, después de ese disco, no sé si después o antes, ahora fíjate que ahí alguna de esta gente te puede aclarar eso, pero yo sé que se hizo una maqueta de guitarra solo, así con percusión y eso, que era la que le había gustado a BMG Ariola. Yo hablo con Boris Larramendi y me dijo, ese era el disco que teníamos que haber sacado. Le digo, sí, porque ese era el que le gustaba a ellos. Es verdad que hubiera sido, a lo mejor a nivel de venta, fíjate tú, si hubiéramos pensado a nivel de business, pero a nivel conceptual no hubiera sido lo que fue. ¿Entiendes lo que te digo? Porque lo que cambió la historia ahí fue el concepto sonoro de lo que fue después, sobre todo en 24 horas. Ese es el disco que de verdad cambia por los temas que hay, porque realmente fue una banda, ya hubo un concepto de banda, se decidió, vamos a armar una banda base, entonces se montan los temas. Nosotros vamos supervisando los arreglos, pero entre ellos se juntaron, fueron montando con los músicos. O sea, creó un concepto, ¿verdad? Ahí está, Habana Abierta. Ese es el disco para mí que define donde está Divino Guión, donde está La Natilla, donde está, ¿entiendes? La base, Fernando Fabián en la batería, Arián Suárez en el bajo, Elmer Ferrer, que lo trajimos para que grabara las guitarras. Ese es el concepto de las guitarrísticas de Habana Abierta. Jesús Catalá, un percusionista que vino el año pasado conmigo aquí al Global Cuba Fest en la Ruta de las Almas. Y bueno, ellos en los coros, Gema y yo ni abrimos la boca, no cantamos, era sonido de ellos. Nosotros producimos y eso era trabajando en el estudio, se grabó de una manera, en un estudio en Eurosonic, Eurosonic no, Sonolan, Eurosonic me parece que se llamaba. Bueno. Fue un disco bien trabajado ahí a nivel de sonido, a nivel de concepto, de lo que queríamos, ¿no? Recuerdo que bueno, ese disco trajo alegrías y muchos conflictos, porque el ego es muy fuerte, hermano. Hay mucho ego, entonces yo creo que eso fue lo que fastidió el problema. Vamos a decir, lo que ha fastidiado el problema. Yo creo que también Habana Abierta cumplió su función ya. Es como experimentación sonora del ICAI, ¿no? Claro. Cumplieron una función, es como que 20 años después ellos hubieran querido seguir. No, Habana Abierta fue eso, para mostrar un grupo de hecho, ellos son creadores y artistas, ellos no son músicos que tocan en la banda, sino que dependen de que otros músicos toquen con ellos, con lo cual eso era para mostrar una generación de gente, músicos como la generación de Gerardo, Santiago, Fran y Carlos Varela, que ellos eran 4 ahí, así hicieron una cosa, ¿entiendes? Ya Habana Abierta marcó un antes y un después, por eso ya, 3 discos, 4, perfecto, ya, cada uno sigue su camino y perfecto, queda como para la historia, ¿entiendes? Y lo que no dio el resultado económico, eso no ha vendido discos a niveles de que nos haya podido salvar la vida a los que estamos implicados en el proyecto, como si eso hubiera sucedido en otro país, como Brasil o como aquí, como Estados Unidos, todos estaríamos ya, ¿entiendes?, con una vida hecha, pero no teníamos la mentalidad del negocio, del business. Cometimos muchos errores en muchos sentidos, los contratos que se firmaron, en fin. Yo creo que al final hemos terminado pagando los productores del disco, de esos discos, de los 2 primeros y eso, terminamos pagando a BMG Ariola cosas que a veces nos descuentan porque
no se venden. Yo pienso que si se hace una reedición de pronto ahora o al cabo de un tiempo, sí, la cosa cambiaría mucho, ¿no? A nivel de venta. Son gente que marcaron, ese trabajo marcó un antes y un después en la música cubana en una generación, sobre todo en los 90, ¿no? Sí, sí, no. De hecho, Benito Zambrano escribió la película... A mí, Habana Abierta me cambió la vida. Bueno, ¿sí? Benito Zambrano escribió Habana Blues por Habana Abierta. Lo que pasa es que ya cuando él hizo la película, ya eso estaba, ya había pasado. Claro. Ya había pasado. Está vigente el concepto de la música, el mensaje. Y ya después, bueno, vino Nat Chediak y bueno, quiso volver a juntar a los originales. Y yo creo que hizo un trabajo ahí. Él habló conmigo, yo logré juntarlos a todos, porque eso era difícil, volver a juntar a eso. Hablé con Kirby en su casa, logré que se juntaran. Y al final, bueno, Alain Pérez fue el productor del disco, creo que es Boomerang, que es el último trabajo de ellos. Yo particularmente tenía otra idea ya de Habana Abierta en ese momento. Porque yo en un principio iba a ser el productor, pero después no fui, fue Alain y me parece, Alain es uno de los grandes de la música cubana y le dio también una frescura al disco. Yo lo hubiera llevado por una cosa un poquito quizás más electrónica con música cubana, ¿no? Pero ahí está Boomerang, un disco que tiene tremendo mérito también. Pero yo creo que el disco Habana Abierta es 24 horas. Ese es el disco que define, o sea, yo creo que el que va a quedar como para la historia, ¿no? A nivel del concepto de sonido. Está hecho en el año 98. Sí, señor. Recuerdo que Gema y yo también estábamos haciendo Síntomas de Fe, a la vez que hacíamos 24 horas. Nosotros terminábamos en el estudio y íbamos por la madrugada a trabajar en el disco de nosotros, que es un disco bastante experimental también, sobre todo a nivel de percusiones, de la mezcla de percusiones que tratamos de usar en ese disco y todo eso, ¿no? Un disco que hicimos después de Cosa de Broma, que te estaba hablando 2 años o 3 años después. Así que... Cuando se habla de Pavel Urquiza, indiscutiblemente viene a la mente Gema y Pavel. Otro concepto, otro formato que también marca un antes y un después dentro de la música cubana. Y para mí, así, yo me acuerdo la primera vez que oí Yo Quisiera Parar de Fumar, que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿De dónde han salido esta gente? ¿Quiénes son? ¿Ya no se va a oír más nunca Gema y Pavel? Yo creo que no, estuvimos 20 años juntos trabajando, hicimos una pila de cosas. No solo los discos de nosotros, sino producimos discos de otra gente. Gema también por su lado ha hecho sus cosas. Yo produje discos de otros grandes artistas también. Sí, hemos hecho muchas cosas en 20 años, ¿no? Yo no sé. La vida dirá la última palabra, ¿no? Yo creo que cerrar una puerta no es la primera vez que hemos estado separados. No, sí. No, lo sé. Tuvimos 2 años separados como en el 90 y pico. Después hicimos Arben B, un disco que es un disco espectacular. Es un disco que sí, yo empecé, cuando estando separados, yo empecé a hacer ese disco. Yo estaba pensando en un disco para mí, porque bueno. Pero después, por cosas de la vida y por circunstancias de la vida, volvimos a estar juntos, y entonces nada, Gema forma parte de ese disco también y Arben B, que es un disco que yo creo que también fue un cambio bastante importante en la carrera de nosotros como artistas. Después hicimos Desnudos, ¿no? Desnudos, volumen 1, que nunca, el volumen 2 no lo llegamos a hacer, pero bueno, ahí está. Pero es precioso ese disco. Y después hicimos Frenda Borinquen también, que es un disco por una circunstancia que pasó con Gema en Puerto Rico, hizo que ella quedara varada allí, y entonces yo iba mucho allí, hacíamos cosas. Y a partir de ahí conocimos Puerto Rico, hicimos ese disco de homenaje a esa isla que es como una casa para nosotros. ¿Cómo se llama el disco de ustedes que tiene Longina? Que tiene... Ese es Cosa de Broma, ese es del 95. Bonito, precioso, eso creo que eso fue lo primero que yo vi hecho disco de ustedes. Sí, son versiones de temas, desde Marta Valdés hasta Mike Purcell, hasta Beatles. Y es lo de que hay una versión de los Beatles que es espectacular. Chico Buarque también. María Grieber. Tú eres
Tú eres un artista, la máxima extensión de la palabra. Tú eres eso, un artesano de las letras, de las canciones, de la música. Un tipo preocupado por lo que se dice, pero no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cómo no hay una mala dicción en tus canciones. Y yo sé que eso tiene que ver contigo, con que tú eres así, insoportable con ese tipo de cosas, y es lo que logra la perfección. ¿Cuál es tu proceso como artista para crear una canción? ¿Cómo lo haces? Pues mira, te digo, la mayoría de las veces he hecho la música primero, he compuesto la música primero. Y ahí es donde está el reto de meter las palabras en la música, que tenga un sentido también poético y que tenga una profundidad con lo que responda a lo que quiero decir, y que también coincidan los acentos musicales con los acentos de la palabra, ¿me entiendes? Eso es difícil. Algunas veces, pocas veces he compuesto primero la letra. Son cosas que he escrito y le he puesto música. Pero también hace un tiempo para acá he empezado a componer sin la guitarra, con un teclado ahí en la casa, creando sonidos en mi estudio ahí. Y también es otra experiencia, es otro mundo. Después lo llevo a la guitarra y es como, wow, esto me da otra. Hubo un momento, a partir de un momento de mi vida musical decidí no usar cejilla nunca más. No usar la cejilla para transportar, porque eso, al contrario, cuando quiero transportar una canción que estaba compuesta de pronto en la época de Gema y la quiero llevar a mí ahora para cantarle en mi tono, trato de buscar la misma sonoridad, ¿no? Es complicado, la guitarra es un instrumento que no tiene como el piano las notas ahí mismo y tú pones los acordes. Yeah. Entonces eso te abre la mente musicalmente, ¿no? Y lo que me pasó cuando fui para allá a vivir allá arriba, que entré como en una especie de cortocircuito cultural, idiomático, todo, porque imagínate, ya con 50 años, 51 años, llegar allá arriba al mundo americano, otra mentalidad, otra manera, con gente súper amable, súper buena, gente súper que colaboró y ayudó mucho a que yo pudiera, tú sabes, la gente que conocí allá arriba fueron gente bien, tú sabes, pero es otra cultura, es otra mentalidad, otra manera de ver la vida, otra manera de estructurarla, porque además en un ambiente de congelación no te puedes detener en la contemplación porque te quedas congelado, tienes que estar ahí. Y eso, yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre esas culturas y la de nosotros. Nosotros venimos de una cultura que, tú sabes, que es todo relajado, Andalucía, bueno, el norte de España es frío, pero Andalucía, Mediterráneo, ¿entiendes? El Caribe. Eso es, no importa si mañana duermes en la calle o en la playa, porque pero ahí no, ahí hay que pensar un año después, ¿entiendes? O más, o dos, o tres, o como los judíos que piensan 2 generaciones o 3 adelante, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso es algo que a mí me falta, pensar tan hacia adelante, porque bueno, tengo otra configuración, ¿no? Pero aparte aunque nací en Ucrania, me crié en Cuba, en un contexto que sabemos cuál es el contexto, ¿no? Donde al final... no te preocupes, tranquilo. Donde al final el dinero también para nosotros era como una especie de tabú. Sí, el dólar era un tabú, ¿entiendes? Coño, me fui, ¿dónde estaba? Estábamos hablando todo empezó por cómo es tu proceso. Pero es verdad. Ya. No, lo que me pasó allá arriba, como llegué a ese contexto cultural diferente de todo, y el inglés, que es un idioma completamente diferente al castellano, ¿sabes? Completamente distinto, un idioma... es un idioma mucho más práctico, ¿no? Un idioma mucho más práctico, aunque por eso yo digo que los grandes poetas ingleses, anglosajones, los grandes escritores son unos genios porque le sacan poesía a un idioma que es bien práctico, sí, y son genios, vaya. Un Edgar Allan Poe, o un Walt Whitman, o un Lord Byron son unos genios de la lengua, ¿entiendes?
Entonces, ¿qué pasó? Que dejé de hacer letras. Empecé a componer instrumentales. Tengo unos cuantos instrumentales. Decidí no usar letras en ese momento. De hecho, empecé a tratar de meterme en el idioma. Hasta me inventé una adivinanza en inglés ¿Cómo es? que dice: What is the only word hidden in the French city of Lyon? Lion. No sé. Only. ¡Ah, claro! Fíjate tú cómo me metí porque tienes que cambiar completamente la mentalidad. Es muy difícil. Para mí fue muy difícil llegar con 51 años ahí, que ya estoy cocinado completamente con toda una historia, con toda una carrera, ¿entiendes? Me bloqueé, era como un niño, un bebé, ¿entiendes? Después, pues, obviamente, encontré los espacios, hice de los mejores amigos que tengo ahora mismo en los Estados Unidos, viven allá en Washington, D.C., gente, no sé, Raciel Suárez, que es un cubano que lleva una pila de años ahí, que tiene un estudio de grabación, que es un tipo, con toda su familia, gente hermosa, bella, con sus hijos. No sé, Marta, que es una boricua, tremenda artista plástica, una pintora increíble, una artista plástica casada con un francés, Jean-Christophe, son Eida, cubana, que lleva una pila de años, profesora de la Universidad de Maryland, Osbel, un pintor cubano también, ¿entiendes? Rigel, con el muchacho y su mujer, Iliana Rigel, percusionista cubano que tocó conmigo todo el tiempo que estuve allí, hicimos una gran amistad. Era el que me estaba llamando ahora, justo cuando entró ahorita porque yo lo había llamado, ¿no? Para felicitarlo. No sé, de pronto se me queda alguien, pero, ¿sabes? Los amigos que encontré ahí, Gustavo Papaya, que es un argentino que tiene un restaurante que ya lo cerró, que se llama Rumba Café, 18 años, donde yo tocaba todos los domingos allí, que me abrió las puertas de su casa y donde yo realmente me sentía como en casa. No sé, Jimmy Wilson, un músico afroamericano de Baltimore, que es un tremendo trompetista, un tipo bien abierto a todas las culturas, le encanta el flamenco. Por él descubrí la película de Saura, Flamenco, que yo no la había visto, ¿entiendes? Fíjate tú, no sé, Sonia, una cantante española-americana que también vive en Baltimore. Sí, todo ese mundo, pero te das cuenta, empecé a encontrar gente, Cele León, Cele Celestino, un colombiano, vaya, con su mujer Dana, que son gente que adoro, ¿entiendes? Es decir, Washington es una ciudad muy, muy cosmopolita, muy de gente de todas partes del mundo, donde ya no eres extranjero ahí, ¿entiendes? Es como, formas parte es una ciudad muy europea, donde te puedes mover caminando, donde puedes coger el metro, donde puedes coger bicicleta, tiene unos parques increíbles, unos entornos naturales increíbles, el Potomac, los museos, que son gratis además. Es una ciudad que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, nunca ahí han... esto que voy a decir no le va a gustar a muchos cubanos que van a estar escuchando, pero bueno, yo creo que hay que respetar las tendencias ideológicas de cada uno, ¿no? Pero ahí no han gobernado nunca los republicanos, por ejemplo. Siempre han gobernado los demócratas y casi todos los alcaldes de Washington, D.C. son afroamericanos. Es una ciudad que hasta el otro día tenía el 75% de población afroamericana, ¿me entiendes? Musicalmente, ahí se creó el hip hop. Entre esa ciudad y creo que fue Detroit o algo así, surge el hip hop. Ahí surge otro ritmo musical que se llama el go-go, que se quedó ahí en esa zona, que es una onda donde le metieron la percusión afrocubana. La tocan como si fueran djembes africanos, sí, pero es con percusión afrocubana. Es decir, los músicos, de ahí es Michelle de Coachella, por ejemplo, de Washington, D.C. Hay un nivel de músicos increíble en el mundo de la música, del soul, del rhythm and blues, del jazz, ¿no? Lo que pasa es que a nivel del world music, por ejemplo, de la música latina, todavía no hay un desarrollo realmente grande de eso, porque no se ha quedado todavía en el mundo, en la salsa de los 70, los 80, ¿no? El world music, hay músicos de la India, de Pakistán, ahí hay músicos de todas partes del mundo. A mí me gustó más Washington que Nueva York. Y mira que a mí me gusta Nueva York, ¿eh? A mí Nueva York me parece una ciudad impresionante. Pero Washington
Cuando fui me quedé enamorado perdidamente de esa ciudad. Y Sí. estuve poco tiempo, pero me encantó. A mí me encanta esa ciudad. Bueno, es una ciudad muy cara, pero se gana mucho más también. Ya. Que, por ejemplo, contrario a Miami, que es una ciudad muy cara, pero donde se gana poco, ¿entiendes? Es diferente, ¿no? Una Si ahí pregunta. logras encontrar, Eso te iba a preguntar, ¿te gusta Miami? A mí me gusta Miami, me encanta. Sí, Miami tiene algo, lo que Miami hay que entenderla, hay que comprenderla, porque tiene es otro tipo de personalidad, de persona, es otro tipo de ser, ¿no? Es una ciudad que empezó, como todos sabemos, a crecer a partir del año 59 de una forma caótica. Es una ciudad que está construida sobre un inmenso pantano. Es una ciudad donde si no la entiendes terminas empantanado, ¿no? Son islas conectadas por expressway, ¿no? La primera vez que vine a Miami en el año 98 habían 2 edificios en el downtown, ¿entiendes? Y ahora mira cómo creció. Es una ciudad que crece a ritmos agigantados. Lo que pasa que así mismo como está dispersa la ciudad, están dispersas la gente que vive acá, ¿no? Se ha construido sobre guetos, los cubanos, los argentinos por un lado, los venezolanos, ¿entiendes? Entonces, las nuevas generaciones que han nacido acá, que son hijos de toda esa gente, bueno, de los cubanos ya que vienen de antes, los cubanos americanos, sí, que han ido empezando a definir lo que es el mayamense, ¿no? El mayamense americano, el de acá. Han empezado a crear espacios y han empezado a crear como ambientes que son bien nice, ¿no? Bien ricos, bien sabrosos, pero al que es difícil acceder cuando formas parte de de un gueto como el cubano, como el venezolano, como entiendes. Eso es lo que tiene Miami, la dispersión un poco, ¿no? Y como generalmente la gente viene acá, es una ciudad que está construida sobre el concepto del dinero. Entonces, el business, que viene aquí es para hacer dinero y está puesto para eso. Entonces, la parte cultural, aunque pasan 1000 cosas todos los días en Miami, sobre todo más ahora que antes, 1000 cosas están pasando y hay mucha gente intentando, hace mucho tiempo, como Ever Chávez y Carlos, con Fundarte, están haciendo un trabajo de hace una pila de años en el mundo de nosotros, pero no solo en el cubano. Ellos están también ampliando, abriendo hacia otros horizontes para tratar de crear un Miami mucho más heterogéneo, pero unificado a nivel como concepto de ciudad, ¿no? Entonces es una ciudad que tiene un tesoro que es el clima, ¿no? Ahora estamos aquí en este frío, esto no es nada comparado con lo que está pasando por allá arriba. Yo llegué a estar allá arriba en Anápolis a menos 18 grados Celsius, que para mí esa es la temperatura más baja que yo he estado en mi vida, con la nieve hasta aquí, dando pala, ¿no? De madre. Entonces Miami tiene el clima, tiene el mar, yo estoy viviendo en la playa ahora, realmente es un entorno bien amable porque camino por la playa, para sudar un poco me meto en el mar. En esta época del año, el día 1 de enero era increíble. Me metí en el agua el día 1 de enero, ¿entiendes? Eso hacía mucho rato que no lo podía hacer. Entonces, la última vez que lo hice fue en el 2015, creo, porque pasé el fin de año en Canarias. Entonces, eso es lo que tiene Miami. Y tiene otra cosa que es el capital social, ¿no? Aquí la familia, ¿no? Mi hermana vive acá, mis tías viven acá, los mejores amigos, mis amigos de verdad de toda la vida, que somos amigos desde los 15 años, donde no nos juzgamos, no importa la vida de cada uno, sino simplemente nos amamos y ya, son mis hermanos, mis amigos, Roberto, ¿entiendes? Fernando, Armando Vigo, el Yankee, ¿entiendes? Esos son los hermanos que aquí ya no importa, a lo mejor nos vemos cada X tiempo, pero no importa, es como si el tiempo no hubiera pasado, viven acá. Entonces eso de alguna manera es capital social. El Robe, que vive aquí hace una pila de años, pues también me ha ayudado a entender un poco esta ciudad, igual que Fernando Torres, que es un gran hermano que le ha ido muy bien aquí en esta ciudad. Él es ingeniero, pero es un tipo que apoya mucho el arte, la cultura, un tipo que está ahí todo el tiempo tratando porque él es un artista en potencia, ¿me entiendes? Y bueno, no sé, hay mucha gente acá, hay muchos artistas viviendo acá en Miami que están intentando también cambiar el panorama de la ciudad. Es difícil, porque otra cosa que está pasando aquí es que
Creo que, como dice Boris Larramendi, hay como una potencialización de los artistas que vienen de Cuba, que yo no estoy en contra de eso, yo no estoy negado a eso. Yo estoy en contra de la dictadura y de la falta de libertad que hay en Cuba y todas esas miles de cosas, pero no estoy en contra de que los artistas, de que haya intercambio. Yo creo que tiene que ser parejo, que también parejo. los de acá. Pero tengo la sensación hace mucho tiempo de que los artistas cubanos que vivimos fuera de Cuba y que hemos cultivado la música cubana desde otro lugar y desde otras experiencias y desde otras mixturas, estamos como que ahí vetados un poco en lo que respecto al concepto de lo que es arte cubano o música cubana. Es como que si no vives en Cuba y no tienes una residencia en Cuba, no eres artista cubano, no representas la cultura cubana. Y la cultura cubana no es patrimonio de la Revolución Cubana, ¿entiendes? Es patrimonio de los cubanos, estemos donde estemos, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestra posición política, ¿entiendes? Entonces, pienso que Miami tiene mucho potencial. Hay muchos artistas aquí. Aquí en Miami vive José Bedia, que es uno de los grandísimos de la plástica cubana. Aquí en Miami está viviendo Sandra Ramos, que es otra mostra, una gran amiga también, con la que también, ese es otro capital social, porque a cada rato estoy con ella y con su familia, en fin. Aquí en Miami está viviendo el Gola, aquí en Miami, cerca de Miami o en el área de Florida está viviendo Gonzalo Rubalcaba, aquí está viviendo Antonio Pérez, que ha vuelto a renacer, ¿entiendes? Aquí en Miami está Yusa ahora mismo, claro. Aquí en Miami está Boris Larramendi, aquí en Miami está Vanito Brown, aquí en Miami, ¿entiendes? Podemos cambiar el panorama. El asunto es que yo siento que también nosotros, el público, me incluyo porque yo voy a los conciertos, tenemos que también apoyar a los artistas cubanos, al arte cubano, yendo a los conciertos y pagando la entrada y no tratando de, como dicen en España, escaquearse, ¿no? A ver cómo puedo entrar, a ver cómo pirateo la música. Porque entonces el arte se va, tú sabes, apagando poco a poco porque la gente tiene que terminar haciendo lo que sea. Y yo creo que una ciudad cultural es una ciudad viva. Una ciudad donde hay cultura es una ciudad viva, ¿entiendes? Y es como comer bien, es como alimentarse bien. Claro. Eso te da salud. Tú sabes, salud espiritual, salud espíritu, y entonces te levantas al otro día con más fuerza. Es una ciudad difícil en cuanto a logísticamente, porque si vives en Hallandale o Hollywood o Kendall, ir a un concierto el jueves en Cuba 8 es un problema. o en 8 Live o en el Dade County Auditorium, te cuesta como ño de madre. Tuviste todo el día trabajando en el Expressway. Wow, entonces difícil, es una ciudad donde hacer un metro es complicado, no se puede meter para abajo. Entonces, por arriba también es complicado. Entonces, yo entiendo que logísticamente hay una dificultad, vamos a decir, pero yo lo que pienso es que se pueden ir desarrollando, cada zona puede ir desarrollando sus propios entornos culturales y todo eso, donde los artistas se vayan moviendo. Claro. Los que se mueven son los artistas, van tocando aquí, van tocando allá, ¿entiendes? No sé, aquí hay mucho. Se me quedó, por ejemplo, Néstor del Prado, se me quedó Carlos Puig, se me quedó del mundo cubano, te estoy diciendo del mundo cubano, imagínate tú por ahí para allá, del mundo americano. Bueno, Phil Belasmentero, Leslie Cartaya, Jaime Nubiola, Amaury Gutiérrez. Quiero mencionar a todo el mundo, ¿entiendes? Vaya, hasta Willy Chirino y Gloria Estefan, hermano. Ojalá un día podamos hacer un gran festival donde todos estemos juntos ahí haciendo. Yo soy un utópico. Hay una canción última que compuse que se llama Vino y Placer, que hay una parte que dice: el vértigo de vida es lucidez y es utopía. ¿Entiendes? Entonces, vibra como un eco de fe. Con lo cual, yo sueño de esa forma, aunque yo sé que es difícil hacer realidad todo ese sueño, ¿no? Porque cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su manera de ver la vida, su manera de pensar, su manera de creer. Y bueno, eso es lo que hay que respetar, es eso, ¿no? No, que quería decir que viviendo allá arriba en Washington y en Anápolis también me di cuenta de que el mundo cosmopolita americano mezclado con mucha gente de muchos lugares, que ya es como
son americanos, son gente de los Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor son hijos de pakistaníes, pero nacieron acá, o de chinos, o de japoneses, o de hondureños, o americanos mismos, pero ya es como una especie de United Color of Benetton, ¿no? Ajá. Ahí tú sabes. Que esa gente de alguna manera aprecian mucho la música y las cosas que les resultan novedosas, ¿entiendes? Entonces yo de alguna manera yo era algo novedoso ahí arriba, ¿no? Era una especie de world music ahí y yo estaba tocando en restaurantes en Baltimore, pero era un sitio de lujo donde el dueño, que era un alemán, le encantaba lo que yo hacía y me contrató 3 días a la semana. Yo tocaba mi música, ¿me entiendes? La gente que iba ahí, o el mismo... Y en un momento en que ya empecé a tener... Porque eso es lo que sucede acá, ¿no? Que es como que vas subiendo poco a poco. Y ahí nadie conocía mi trayectoria, ¿entiendes? Pero poco a poco uno va haciendo... Yo empecé a acceder por ejemplo, hay un sitio que se llama Atlas Performing Arts, donde yo pude presentar un proyecto que se llama Congrí Ensemble, que es una reinterpretación de la música cubana de 1851 a 1941, que ahora próximamente lo voy a presentar en el Texas Performing Arts, ¿no? Ahí en Austin. Y también hice un proyecto con una gran amiga que se llama Diana Sáez, que es una puertorriqueña que vive allá en Washington, bueno, en Maryland, y con Suzette Ortiz, que es otra puertorriqueña pianista que vive en Filadelfia, 2 personas maravillosas también a las que le agradezco mucho, tú sabes, la amistad y este tiempo de vida. Un proyecto que se llama Passion and Struggle. Y lo interesante era que eran canciones de la música latinoamericana donde estaban incluidas las cosas, por ejemplo, Violeta Parra, Víctor Jara. Sí, descubrí cosas de esa gente que de alguna manera, como uno viene de Cuba y uno se va de Cuba y uno termina como creando una predisposición a toda esa cancionística latinoamericana en un momento determinado, porque te lleva a una... Aunque yo me considero una persona de izquierda, tú sabes, yo soy socialdemócrata, me encanta la socialdemocracia europea. Aquí los cubanos dicen que uno es comunista y uno es socialdemócrata, pero bueno, ¿sabes? Tienen su derecho a pensar de esa forma. Eso es como... me hizo redescubrir canciones de Víctor Jara, como por ejemplo una que se llama Lo único que tengo, que dice, y mis manos son lo único que tengo, ¿entiendes? Es el concepto de la... el concepto de la canción básica, filosóficamente hablando, es que uno se tiene a sí mismo para vivir en este mundo, ¿entiendes? Entonces va más allá de la política y de la ideología, ¿no? Es una canción de lucha, pero desde otro lugar, desde el ser humano, ¿tú me entiendes? Y al final me he dado cuenta que si me tengo que identificar con algún ismo, ¿no? Es con el humanismo, ¿no? Más independientemente de tu posición política. Yo, de los grandes aprendizajes que he tenido en mi vida, en ese sentido, ha sido en España, que es un país del que hay que aprender mucho porque hubo una transición ahí bien delicada, un país donde la derecha y la izquierda, sobre todo las extremas, son bien delicadas, ¿entiendes? Y yo tengo de los mejores amigos, de los grandes amigos que tengo allá, Javier Monteverde, que es un tipo del que he aprendido mucho. Posiblemente políticamente, ideológicamente no me identifique con él en muchas cosas como él conmigo, pero somos hermanos hasta afuera. Y David Arenal, que es otro que, tú sabes, de la gente del 15M, de la gente que se ha metido en toda la onda social, que ahora mismo está en el gobierno de Madrid con la izquierda. Y yo viví en el proceso de la Ruta de las Almas de este proyecto con ellos dos, uno que es el ingeniero de sonido con el que trabajo siempre, y con David Arenal, que era el cámara que siempre iba conmigo. Viví momentos así de amor entre ellos, donde realmente habían situaciones incómodas, como que, por ejemplo, el hermano de Javier Monteverde, que es uno de los tipos de la... ¿cómo se llama esto? De la gente que construye, de las inmobiliarias, uno de los capos de la inmobiliaria en España. ¿Entiendes? Así unos días atrás, gente que son de la gente de David habían ocupado un edificio
¿me entiendes? Del hermano de Javier. Entonces, estar en una cena, en una situación en la que se está hablando de eso y hay como una tensión ahí entre ellos, pero al final tú te ves que el amor es lo que prima y el respeto por el ser humano. Claro. Tú dices, oye, chapó, ¿entiendes? Eso es lo que vale al final, ¿no? El ser humano. La política y la ideología es una cosa que obviamente ayuda a vivir en sociedad y todo eso. Pero yo creo que lo más importante para mí, ¿no? Para mí es el respeto a la opinión, el respeto a la manera de pensar, de vivir, de ser de las personas y tratar de equilibrarlo con la tuya. Sobre todo si vivimos en comunidad. ¿Entiendes? Ya. ¿Qué es Tremendo. el feeling progresivo? El feeling progresivo. Pues mira, eso es un concepto que empezó a surgir ya es un disco que yo empecé a hacer en el año 2004. Un disco que empecé a hacer en el año 2004 que iba a ser un disco de Jamie Powell. Pero antes ya se había empezado a hablar desde Trampas del Tiempo y todo eso del concepto feeling progresivo, cuando hicimos el primer disco y Cosas de Broma también. Que parte de toda la influencia de la música de los años 40 y 50 que hubo en Cuba, que se le llamó feeling, ¿no? Con los elementos del jazz, de la música del jazz de los Estados Unidos a nivel armónico y todo eso, ¿no? Se empezaron a crear todos los boleros, esos famosos de toda la vida, Novia Mía, La Gloria Eres Tú, con todas esas influencias, pero llevado a la manera de tocar la guitarra de todos esos monstruos como José Antonio Méndez o César Portillo de la Luz, la misma Marta Valdés, una forma de tocar la guitarra, una manera de expresar la música más llevada a la rítmica y a la emocionalidad cubana, ¿no? Al sentimiento cubano. Y además la manera de cantar de las cantantes como Elena Burke, como Moraima Secada, como Mara Portuondo, como todas esas grandes intérpretes de la Doris de la Torre, que tenían una forma de cantar y de expresar la música que era muy ahí de decírtelo ahí a ti, era como muy, tenía una dramaturgia. Entonces, el feeling progresivo no es más que una reinterpretación de ese estilo pasado por todos los años siguientes después con toda la influencia de la nueva trova cubana, a nivel de las letras, con toda la influencia de toda la música de Brasil que llegó también, la música de los años 70, del rock pop de los Estados Unidos, como que el concepto musical que en un momento determinado Gema y yo teníamos respecto a cómo hacer la música. Gema es un grandísimo músico formado en la escuela y aparte de eso con un talento increíble natural que se juntó con mi talento empírico aprendido de la calle, de crecer con la música y de trabajar también en Cuba. Tuve la suerte de cultivar una grandísima amistad con Omar Sosa, que es uno de los grandes ahora mismo del panorama del jazz world music, le digo yo, y con él y con Eduardo Céspedes, que es otro cubano que vive en Italia, que es un monstruo. Él y todos sus hermanos, con ellos aprendí mucho sobre la cultura popular, la música popular cubana, la música más folclórica. Y entonces, mezclando todos esos elementos de la música afrocubana con la música más de academia, por decirlo de alguna forma, nosotros creamos como un estilo que partía de esa complejidad armónica con todas esas influencias de la música de Brasil y del jazz de los Estados Unidos y el rock, con una manera de trazar la melodía más como un instrumento. Hay como un legato. Sí, la forma de cantar, sobre todo de Gema, de la que yo también bebí mucho, no, ha sido una cosa mutua, ¿no? Ha sido una manera. Yo empecé a componer de alguna forma para Gema, claro, en un momento determinado, ¿me entiendes? Componiendo para ella. De hecho, el otro día cantando Bolero Feeling me di cuenta que es un tema femenino. Porque ningún hombre le dice a una mujer, fuiste débil. ¿Entiendes? Ningún hombre le dice a una mujer, fuiste débil. Yo lo compuse para que Gema lo cantara. Sí, me traté de poner en la piel de una mujer. Eso es difícil, pero mi parte femenina trató de salir ahí, pero bueno.
Como le dije a Bailey una vez, mi parte femenina es lésbica. Entonces, yo creo que esa forma de cantar en legato, donde la voz funciona como un instrumento, que puede ser una trompeta, un saxo, sobre todo, ¿entiendes? Una melodía, un violín, y expresando la letra, que eso era lo que tenía el feeling también de la... Que yo creo que eso también está conectado un poco con el flamenco. Si tú ves esa cosa, esa sanguinidad que tiene el flamenco está en la música de origen hispana en América, está ahí. Y a eso súmale toda la cosa rítmica de la rumba, de la conga, de la música afrocubana que está llevada a la guitarra, ¿no? Entonces, llevada a la guitarra, como por ejemplo el tema Congueando, que con kinch, caca, lo que lleva es la onda de la chancleta, la lleva a la guitarra. Que eso no nos lo enseñó nadie, ¿entiendes? Barbería tiene una forma de tocar su conga, Bori también, ¿entiendes? Cada uno buscó su... Eso es una cosa de estudio, eso debería crearse un sistema para que la gente estudie eso, porque realmente es bien interesante la manera en la que cada uno hemos llegado a eso. Yo creo que básicamente ese es el feeling progresivo, es esa manera de armonizar que está conectada con ese estilo, aunque con una cosa más moderna de la época en la que nos tocó a nosotros, con todas las influencias, con la cosa rítmica afrocubana, el feeling era como más libre, no tenía un ritmo marcado, sino la cantante era la que iba y el guitarrista iba siguiéndola. Nosotros pusimos las cosas más en un groove, de alguna forma, más afrocubano, más en la música afrocubana con el funky o con la música, después con el flamenco allá en España, con las influencias. Y esa manera de hacer la melodía más legato, ¿no? Entonces eso nosotros terminamos llamándole feeling progresivo. Después vino el disco, que al final fue un disco mío porque los caminos de nosotros se bifurcaron y bueno, Gemma siguió el suyo y hablé con ella, le dije, mira, voy a sacar este disco. Yo me dijo, sí, va, sácalo tú perfectamente. Y yo saqué ese disco, por eso se llama Feeling Progresivo 2004-2014. Porque empezó en el 2004 cuando nació mi hijo. No es que se demoró 10 años, sino que estuvo guardado ahí, ¿entiendes? Y ahorita estaba pensando en algo cuando te estaba hablando aquí ahora, en esto que me estás preguntando del feeling y te hablé del flamenco en España. Yo creo que la música de América, la música de América que es la que ha definido el siglo XX, de América, toda América, ¿no? Sobre todo los Estados Unidos, Cuba, Brasil, la música del Caribe, ¿no? Lo que define realmente la música es el colonizador. Fíjate, el inglés, el español y el portugués. ¿Entiendes? Y eso es un poco una hipótesis que yo manejo en el proyecto La Ruta de las Almas, ¿no? Toda esa onda, porque al final el portugués y el español son cultura de tambor también. El inglés en los Estados Unidos le prohibió a los esclavos tocar los tambores, les prohibió porque era una manera de comunicarse, se lo prohibieron. Entonces se desarrolló el jazz, que es una cosa grandiosa, ¿no? Ellos desarrollaron la música por ahí. Pero en las culturas nuestras, entre el español y el portugués, yo creo que hay una diferencia incluso también en la música donde está la influencia española mezclada con lo africano. Tiene como esa cosa del flamenco que tiene, o sea, esa fuerza, esa cosa sanguínea que tiene el flamenco, está en la música de nosotros, ¿no? Y yo lo veo en la timba, lo veo en la rumba, ¿entiendes? Ya está en un bolero bien cantado. Hasta en un bolero, mira la Concha Huica, claro. Como al final tú te das cuenta que hay toda una, ¿entiendes? Una conexión ahí. Yo creo que eso es un tema de estudio profundo, porque así, ahora mismo no nos vamos a poner a profundizar en eso porque la gente se puede quedar dormida. Bueno, ¿me vas a tocar una cosita? Sí, bueno, te puedo tocar aquí. Aquí no tenemos ingeniero de sonido, aquí esto es a lo salvaje, pero algo tocaremos. Voy a hacer una canción que es de mi abuelo, Gilberto Urquiza, se llama, y está compuesta en el año 1951. Y yo la hice, la primera vez que la toqué así fue con mi gran hermano René Espi, en unos programas que hacíamos cuando vivíamos allá en Madrid, que se llama Boleros con Historia, ¿no? Y hacíamos unos recuentos. Pero bueno, se la quiero dedicar a mis tías de aquí de Miami, a Yolanda, a Tania,
fin, a toda la familia Urquiza, Lili, toda la familia Urquiza. Es una canción del año 1951 que se llama Hola, ¿qué tal?, de mi abuelo Gilberto Urquiza. Y popularizó en su momento Sarita Montiel. Esta es mi versión de la canción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien. Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó. Yo ya lo ves, estoy mejor desde que te fuiste. Recuerda bien que sin razón me abandonaste. Y al marcharte creíste que me quedaba triste, llorando tu amor. Mi corazón vive feliz en su soledad. Ya me curé de la pasión tonta y fatal. Vuelves a mí por mi perdón y lo siento por ti. Yo solo sé que no te quiero ya. Solo puedo decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi corazón vive feliz en su soledad. Ya me curé de la pasión tonta y fatal. Vuelves a mí por mi perdón y lo siento por ti. Yo solo sé que no te quiero ya. Solo puedo decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Solo puedo decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bravo. Gilberto Urquiza. Eres un monstruo, hermano. Nada, ha sido un placer, de verdad, hablar contigo. Me quedaría 3 y 4 horas conversando contigo, pero bueno, tenemos ciertos límites de tiempo. A ustedes los invito a que sigan conectados con Sobrevivir en Miami. Recuerden que este es un programa que se transmite todos los jueves a las 4 de la tarde por el Facebook Live de Cuba en Miami y que está patrocinado por Jolie Plastic Surgery. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Claro, hermano.